Gente, ¡feliz año! Sí, sé lo que piensas. En Eggman estamos casi a fin de enero, y sí, lo sé. Pero lo importante es que sigo vivo y he vuelto. Como Kuma he regresado para impactar los corazones de todos, incluso los de José Luis y María Luisa. ¿Que quién es María Luisa? La verdad no tengo idea, yo solo me invento los nombres, pero de la que sí tengo es ese interesante tema Buccaneer y más cosas de las cuales te vengo a hablar. Si fuera un creador de contenido normal, junto a un clickbait todo rancio, te dejaría el tema por el que vienes al final del video, pero como yo soy es la mera verga y traigo felicidad al mundo, iniciemos de lleno con los Buccaneer. ¿Qué tenía esta raza de especial? ¿A qué hace alusión Vegapunk en sus pensamientos? ¿Y la hamburguesa con o sin pepinillos? Es complejo de abordar porque lo primero que pienso al leer los diálogos es si hablamos de una cualidad necesariamente física o no. Y juzgando por los diálogos de Vegapunk, donde habla de una cualidad especial de los Buccaneer y que en el pasado ellos eran algo, me permite creer que va más allá por el lado místico, entre comillas, es decir, no algo que implique necesariamente ser físico, sino que a su vez justifique lo que ocurre con Kuma. Y dicho elemento debe no solo darnos una respuesta acorde al universo de One Piece, sino que nos permita vincularlo con otros elementos de la trama, dado que esta raza sin duda cumplirá un rol importante para el futuro de la historia. Siguiendo entonces esta dirección en la cual pienso que no hablamos principalmente de una característica física que podrían tener los Buccaneer. Y mi respuesta empieza por V de vaca, una enorme y gigantesca voluntad. ¿Qué? ¿Qué pensabas que iba a decir? Mosca con esos pensamientos todos turbios y afectados. Pero sí, estoy pensando en una raza caracterizada por su gran voluntad, algo que quizás no sea muy wow, amazing, pero que voy a desarrollar y conectar porque sí siento que puede ser este el inicio para que muchas piezas comiencen a unirse. Y sí, la hamburguesa sin pepinillos. En uno de los videos antiguos del canal, tras la revelación de la raza Buccaneer, te comentaba una teoría que para mí justificaría la búsqueda de la extinción de esta raza junto a la leyenda de Nika. Dicha teoría que te menciono brevemente acá y te dejaré al final el video donde sale para que puedas verlo, indico que para mí el Joy Boy de hace 800 años era Buccaneer, sería lógico, ya que de ser eso así me permitiría ir conectando cosas que tengo en mi cabeza a raíz de la voluntad y el nombre de esta raza. En One Piece, cuando hablamos de voluntad, necesariamente tenemos que hablar de la materialización de esta en forma de lo que llamamos Haki, llegando a niveles como el Haki del Conquistador que no todos pueden despertar y permite suprimir a aquellos más débiles que tú. Por lo que introducir a una raza cuya característica fundamental junto a sus enormes cuerpos sea una poderosa voluntad, es decir, un poderoso manejo del Haki, tampoco es algo muy descabellado. Sin embargo, siento que ese análisis sería quedarnos con lo corto y simple porque ¿acaso en One Piece la voluntad no va más allá del Haki? ¿No tiene una característica incluso simbólica o espiritual? Ya que tenemos conceptos como voluntad heredada, por lo que un elemento místico, por así decirlo, presente en la obra y que permite explicar lo de Kuma vinculado a sus instintos podría ser una enorme voluntad. Y es que en el arco de Egghead ya se nos ha hablado de no poder controlar los instintos de los seres vivos, un tema con el que he sido un intenso, un pesado, pero es que los instintos están ahí. Es como la necesidad de abofetear a quien te dice que la pizza lleva piña. No, José Luis, no lleva piña. Pero es que también tuvimos menciones a cosas como los 21 gramos del alma, una referencia a un tema científico muy antiguo, pero que me hace que me pregunte, ¿qué es el alma en sí? Kuma fue totalmente apagado, pero ¿realmente puedes apagar la naturaleza de una persona, lo que hace su existencia más allá de un cuerpo? Y obviamente sí, técnicamente se puede hacer en el mundo real, pero a lo que me refiero es que establecer en una obra de ficción un concepto tan filosófico como el de una raza cuya principal característica sea voluntad, sean sus poderosas almas, espíritus y lo que a su vez permita explicar lo de Kuma no sería algo loquísimo, ya que el hecho de que Vegapunk no pueda entender qué ocurre dado que no tiene como tal una base científica o lógica sería posible. De hecho, él habla del poder del amor, es sencillamente una respuesta a que lo de Kuma es algo que por los momentos no puede explicar. Por otra parte, y sé que todo esto es bastante denso, abre las ventanas. Para mayor seguridad, abre las ventanas. Yo de hecho lo hago.
¿Cómo conectaría esto de la voluntad con el nombre de la raza y Nika? Pues es curioso, más cuando te pones a pensar en los bucaneros de la historia como piratas. Y ojo, yo sé, José Luis, que un bucanero tiene diferencias con un pirata, lo sé. Pero lo interesante acá de este nombre escogido por Oda es el que hace alusión a un concepto como el de la piratería. Así que lo que busco plantear es si podrían ser los Buccaneers los piratas originales. Podría ser este el final de la frase de Vegapunk. En el pasado ellos eran piratas. En One Piece los piratas más importantes que hemos visto destacan por su gran voluntad y por algo muy importante: la búsqueda de su libertad. Así que siguiendo con esta línea, en la tribu Buccaneer surgiría no solo la leyenda de Nika, aquel que llega a los mayores niveles de libertad, sino que podría ser donde tuvimos el origen de los primeros piratas con Joy Boy, quien a su vez sería el usuario de Nika para esos tiempos. Por lo que me pregunto, podría ser que incluso se está acercando una pista para la respuesta de un gran misterio. Porque cuando te hablo de voluntad, debes haber pensado en la voluntad de D, The Will of D, aquellos que eran los enemigos naturales de los dioses. Y es que el concepto de Dios sería totalmente conflictivo para aquellos que desean ser libres y vivir sin ataduras, aquellos que como yo quieren grabar desnudos sus videos. En un mundo donde hay quienes quieren gobernar, individuos con una gran voluntad y que creen en la libertad son un problema. Incluso es conflictivo cuando surgen figuras como la de un dios que parece ser lo opuesto porque no quiere gobernar nada sino liberar a todos. Nuevamente, si Joy Boy fue un Buccaneer, puedes buscar la extinción de su raza para que no surjan más individuos con esa peligrosa voluntad. Tiene sentido. Pero claro, ¿cómo entran los D en todo esto? E incluso el reino antiguo. ¿Podrían haber sido los Buccaneer los habitantes originales de este reino? Esta es una de las preguntas que me ha surgido con el capítulo y a raíz de toda esta idea. Por cierto, dato curioso que no sé si sabías, pero bucanero viene del término bucan, palabra de origen caribeño que hacía alusión a la carne ahumada y al mismo proceso de ahumado de la carne. Curioso, ¿no? La comida favorita de Luffy, el actual usuario de Nika y nuevo Joy Boy. ¿Significará esto algo o simplemente estoy loco o ambas? Los Buccaneer, Nika, los D y el reino antiguo, ¿cómo se conectarán todos? Pensaré más al respecto para una teoría que, independientemente de si es acertada o no, creo que es un interesante tema para hablar y que puede ser por donde vaya Oda con esta raza. Acá venimos a mojarnos sin miedo, pero sí, una voluntad como característica única, aunque tú puedes estar totalmente en desacuerdo conmigo, claro está, dime en comentarios qué piensas de toda esta idea. Por otra parte, hablemos del señor Saturn, pues hasta ahora Oda está siguiendo la línea que te comentaba, de mostrarnos sus capacidades, en este caso las regenerativas. El miembro del Gorosei está demostrando la necesidad de no tener que esquivar porque su regeneración es absurdamente bestial. Le hicieron un ace y él dijo, no, yo una dona no soy, bien lejos de acá. Y esto me lleva a cuestionarme cómo funciona su habilidad. Es decir, ¿realmente solo porque es una Zoan mitológica mamadísima o habrá algo más? Para nadie es un secreto que Saturno, según la mitología griega, representa al tiempo. Sumado al hecho de que todas las veces que hemos visto este viejo está exactamente igual, podría Oda estar vinculando junto a sus frutas habilidades propias de estos dioses. Es decir, más que regenerarse, podría Saturno estar devolviendo el tiempo en sí mismo. Es algo fumado, lo sé, pero como ya en la obra hemos visto la mención de elementos como Poseidón, Plutón o Urano, no quería descartar la existencia de este posible escenario. De hecho, sobre su habilidad ocular parece estar claro que la misma para funcionar requiere de alguna condición particular, dado que Sanji y el resto se mueven. Lógicamente tras el golpe se anuló esto y entiendo el porqué, fue tremendo reset facial, Kuma lo sacó del manga, pero ¿por qué no lo vuelve a hacer ahora? ¿O será que sí lo hará? Por eso digo que me parece curioso y puede haber alguna condición por mencionarse, y sinceramente como adicional dudo que veamos a Sanji pelear con Saturn. De hecho, creo que si llega a ocurrir será solo para demostrar ahora las capacidades ofensivas de este viejo demoníaco.
Además que también está Kizaru y tenemos la desaparición de Luffy, todo sumado a la Buster Call. Realmente el escenario pinta más hacia el inminente escape de Egghead por lo caótica de la situación. Y hablemos rápidamente de lo de Luffy. ¿Dónde está? Es difícil acertar con claridad ahora. El capítulo pasado junto a lo de la comida surgieron fuertes teorías en torno al Kizaru traidor o básicamente el Kizaru Uber, que si bien no es tan descabellado por cómo estaba el panorama, sigo creyendo que es complicado. De hecho se nos plantea mucho que el almirante sufre con la situación, está todo sensible, pero aún así cumple con su deber, por lo que ¿dónde está Luffy? ¿Quién se lo llevó? Miedo me da que nuevamente tengamos un caribú dando comida o quizás la intervención de los piratas de Kurohige llevándoselo, pero realmente todo pinta más a que se fue a recuperar y comer escondido para poder reaparecer de cara al cierre del arco. Sin embargo, este punto es lanzar puros triples, sinceramente es lanzar puros triples para ver cuál entra. Finalmente, lo último que quiero mencionar y que no es poco importante, Kuma no ha explotado. Al final Vegapunk ha sorprendido teniendo la capacidad de no cumplir la orden que se le dio como tal. Finalmente el hombre más inteligente del mundo demuestra ser inteligente. Pero ahora, Kuma morirá realmente, se llevaron su cuerpo inactivo y no tiene la famosa bomba, así que no. Creo que se empieza a poner fuertemente el escenario de Kuma sobreviviente sobre la mesa y que realmente no tendremos un explosivo sacrificio. Ojo, aún puede ser que se vuelva a mover y sea quien evite que atrapen a los Mugiwara, todo muy dramáticamente. Pero el problema es que ante una Buster Call, un almirante y un miembro del Gorosei, ahora que este no puede explotar, ¿no es acaso la habilidad de Kuma idónea para poder salir de Egghead? So, repito, ¿Kuma realmente morirá? Ya me dirás tú qué piensas en comentarios al respecto. Del resto, espero que tengas un excelente día y nos vemos en el próximo video.